Continuamos en resumen matinal y como dije más temprano, tenemos con nosotros al abogado y jurista Norberto Rondón y con él vamos a hablar de distintos temas, de la índole política, judicial y del tema haitiano, que son temas con el cual Norberto se identifica. Norberto, buenos días, bienvenido a resumen matinal. Buenos días, un placer para mí estar aquí de nuevo en este resumen matinal, comenzando el año, ¿verdad? Mi primera participación este año en un programa de cualquier tipo, bueno, y qué mejor que fuera en este, tu programa que me ha abierto siempre las puertas para yo expresar mis ideas al pueblo dominicano que nos ve cada mañana. Norberto, ayer fue el Día del Poder Judicial, eres abogado, te conocemos con un gran activismo como abogado de la República. ¿Puede creerse el hecho de que se ha reducido la mora judicial, como dijera Luis Henry Molina en el día de ayer, en el Día del Poder Judicial? Evidentemente de que el discurso del fin de la mora judicial se ha convertido en recurrente en los discursos de Luis Henry Molina. La verdad es que eso no es así. La mora judicial sigue siendo un problema fundamental en el proceso judicial o en los procesos judiciales en la República Dominicana. Por ejemplo, yo te voy a poner 3 casos. Una persona fue detenida y yo entendí que su detención era ilegal y arbitraria. Lancé una acción de habeas corpus y una juez de la provincia de Santo Domingo tardó con esa persona presa enviada a La Victoria sin orden judicial 4 meses en darme una decisión. Cuando se supone que el habeas corpus es una acción que va dirigida para proteger el derecho fundamental a la libertad y que los jueces que son garantes de los derechos fundamentales deben resolverlo en cuestión de horas. Pues esa señora duró 4 meses para dar una sentencia íntegra que uno pudiese recurrirla. Y luego para conseguir que ese expediente fuese de ese tribunal en la provincia de Santo Domingo a la Corte de Apelación de la misma provincia de Santo Domingo, duraron 2 meses. Mi cliente duró 6 meses preso. Pero de manera injusta, lo peor de todo es que es de manera injusta. Ahí no simplemente hay una mora judicial, un problema de mora judicial, ahí lo que hay es una vulneración de un derecho. Sí, pero el tema es que la mora judicial se convierte en una violación a derechos, en este caso al derecho fundamental a la libertad. Tanto es así que cuando vamos a la corte y yo expongo mi recurso de apelación, los jueces de la corte de la provincia de Santo Domingo, de la primera sala, se quedan asombrados y dicen, no, pero esa prisión es arbitraria, es ilegal, y ordenan la libertad inmediata de esa persona. Pero mientras tanto esa persona estuvo 6 meses, casi 7 meses en la Victoria. Entonces, ¿no existe tal reducción de la mora judicial en el país? No, eso es... Pero aquí en el Distrito Nacional, en la jurisdicción civil, yo tengo un proceso que las partes concluimos hace 7 meses y tenemos 7 meses esperando que un juez decida. Estamos hablando que si hay una reducción de la mora es en la Suprema, no en los tribunales de la República. Bueno, quizás en la Suprema no hayan esos niveles de mora. Yo sé que hay salas de la Suprema que son muy eficientes, como el caso de la tercera sala, que es la sala de lo inmobiliario y administrativo y tributario, que es una sala que emite muchas sentencias a pesar del gran flujo que tiene, pero eso es una excepción. De igual forma son excepciones la sala de la Corte de Apelación de Santo Domingo Oeste, la primera sala de Santo Domingo Este y las salas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional están trabajando bastante breve los plazos. Entonces, y decidiendo los asuntos, pero la mayor parte de los tribunales del país, el que va a un proceso sabe que va a años y años, 7 años, 8 años, 5 años. Es decir, eso solo existe en el discurso de Luis Henry Molina. Entonces, no entiendo, porque él dijo ayer que en la Cámara Civil faltaban algunos 200 casos y en la Cámara Penal solo faltan 2 para eliminar la mora judicial. ¿No es cónsono el discurso de Luis Henry de la Suprema con los demás tribunales de la República que son una dependencia de la Suprema? Exactamente, tal como tú lo dices. El discurso no es cónsono.
¿Y qué pasa? Tenemos un presidente de la Suprema que no recibe abogados, que no recibe denuncias. ¿Y por qué? Bueno, porque él está por encima del bien y el mal. El problema es que se endiosan. Y Luis Henry Molina está endiosado. Porque es alguien que llegó allí sin nunca haber ejercido. Llegó allí simplemente de la mano de Danilo Medina. Es un dirigente del PLD llevado a presidir la Suprema Corte de Justicia. Y entonces hay ese sesgo político. ¿A quién que pide una cita? Norberto Rondón, a ese de los 20, no, ese es contrario a Danilo. Nunca te reciben. Nunca y así se maneja el Poder Judicial de la República. Lamentablemente, en muchos casos es así. Y Luis Henry Molina es el ejemplo clásico de eso. Y lo digo con toda responsabilidad. Y no me importa si él toma represalias conmigo con relación a los procesos que yo llevo. Los recuso y me querello contra él, si hay que hacerlo. Porque el que me conoce a mí sabe que yo soy frontal en el ejercicio. Si no existiese Mora, no existiera tanto un preso preventivo entonces. Pero ese es el mejor ejemplo. El 70% de los privados de libertad en República Dominicana son preventivos. Porque aquí la prisión preventiva se ha hecho la norma y las otras medidas de coerción son la excepción. Es decir, se invirtió la pirámide de las medidas de coerción. Es decir, de la prisión preventiva a ser el último eslabón ha pasado a ser el primero. Y eso evidentemente de que tiene el sistema penitenciario congestionado. Hay que ir a la cárcel, por ejemplo, de Najayo 17. Vayan ahí para que ustedes vean cómo están los 40, 50 hombres en un espacio de 30 metros, durmiendo de pie. En La Victoria pasa lo mismo. Pero simplemente de eso no se habla. Porque esos que están en esas condiciones son los pobres. Aquellos que no tienen un padrino, aquellos que no tienen a quién llamar, aquellos que no tienen con qué pagar un abogado privado. ¿Hay una justicia de élite en República Dominicana? Sí, correcto. La justicia dominicana es una justicia de élite. ¿No es igual el pobre y el rico? No, para nada. Pero es que el mundo es así. Hasta en la gloria hay jerarquías. Está Dios, está Jesús, están los ángeles, los arcángeles, los querubines. Entonces en la tierra también es así. Y en República Dominicana eso es mucho más acentuado. Hablando de un caso que fue notable la semana pasada, diríamos dos. El caso de las estafas inmobiliarias. ¿Qué pudiera pasar en ese caso? Si la persona llega a un acuerdo con los estafados, le devuelve su dinero, ¿pudiera evadir condena? Sí, evidentemente que sí. Fíjate qué pasa con el tema de la estafa. Aquí tenemos 20 años en donde un nuevo código penal adaptado a la realidad social y económica de la República Dominicana tiene 20 años estancado en el Congreso de la República. ¿Por qué? Porque grupos con mucha capacidad de presión mediática y poderes foráneos, entiéndase, la Embajada Norteamericana y la ONU, quieren obligar a que la República Dominicana legalice el aborto. Y en base a eso, disfrazado del tema de las 3 causales, simplemente se tiene estancado ese código. Y en República Dominicana la estafa tiene una pena de apenas 2 años de prisión. A lo que vamos entonces que más de 2 años se lleva el proceso. Normalmente cuando alguien acusado de estafa viene a concluir en el tiempo el proceso, justamente por el tema de la mora judicial y de todos los hándicaps que tiene el sistema de justicia, cuando viene a terminar el proceso, ya él tuvo más tiempo en el proceso que lo que le podría corresponder si es declarado culpable como prisión. Y a eso tú le sumas que el juez de fondo tiene la facultad de suspender una parte o la totalidad del cumplimiento de una pena, pues tú le estás abonando el terreno a los estafadores. Recuerda que la estafa es un delito de inteligencia. Entonces, tenemos los estafadores a la orden del día. En el proyecto de Código Penal estancado hace 20 años en el Congreso, las estafas piramidales y las estafas inmobiliarias están penadas con penas que van de 10 a 20 años. Entonces, aquí hay gente que dice, si yo monto un esquema de estafa y consigo 100 millones de pesos, me voy 2 años preso a Najayo o a La Victoria y cuando salga soy rico.
en vez de irme 5 o 6 años, 6, 7 años a estudiar a la universidad para empezar una carrera y tratar de hacer fortuna. ¿Son corresponsables los políticos de los delitos al no aprobar la modificación al Código Penal? Bueno, en la República Dominicana el artículo 148 de la Constitución de la República establece la responsabilidad patrimonial por acciones y por omisiones. Y aquí lamentablemente tenemos omisiones legislativas muy importantes, pendientes de conocimiento. De hecho, hay unas 17 leyes orgánicas que manda la Constitución del 2010, que 13 años después no han podido ser aprobadas en el Congreso de la República. Y eso es muy grave. El artículo 148 de la Constitución. 148 dice que las acciones y las omisiones de los funcionarios comprometen su responsabilidad patrimonial personal. Pero lamentablemente los propios legisladores se han encargado de sepultar una serie de leyes orgánicas importantes que manda la Constitución a que sean votadas y no lo han hecho. Norberto, el caso Wander Franco, ese era otro caso que te quería preguntar. ¿Se fue benévolo con Wander Franco por convivir con una menor de 14 años? No, fíjate, el problema es que Wander Franco está siendo víctima al mismo tiempo que es victimario. Y pienso... Pero eso no lo exime de culpa. No, no lo exime de culpa. Yo no estoy diciendo que está exento de culpa. Yo le estoy diciendo, por un lado, él es, en principio, porque él está revestido de un estado de inocencia, más que de una presunción de inocencia, porque el estado constitucional de inocencia con él no se ha roto porque no hay una sentencia con calidad firme, con calidad de la cosa irrevocablemente juzgada que lo declare culpable. Ahora bien, él es potencialmente responsable de haber tenido una relación sentimental, aunque consensuada con la menor, pero los menores no tienen capacidad para dar consentimiento, pero al mismo tiempo de la madre de esa joven y de familiares de esa joven, él está siendo o ha sido víctima de extorsión. Entonces, los jueces tienen que ponderar en cada caso cuando hay derechos violados y cuando no. Y entonces en esa ponderación yo entiendo que el juez entendió, bueno, él es presuntamente responsable. Y la querella del papá a última hora solicitando una indemnización, lo explica. Pero eso es más entendible. El tema es el dinero que le quitaban mensualmente y los millones de pesos y la burla que inclusive en redes sociales hacía la madre de esta joven diciendo, y ahora le voy a quitar 3 millones al pelotero. Entonces, él es víctima de extorsión y es victimario con el tema de la violación. Sí, el daño primero es de la menor. El daño primero es el de la violación. No diríamos una violación. No sé si el Código Penal el código lo tipifica así. Es que el hecho de que la menor no esté en capacidad de dar su consentimiento se le considera una violación. Ahora bien, habría que ver, y de eso ya tienen que verlo los abogados de Wander, cuál ha sido la vida previa de esa joven, porque hay rumores de que ella inclusive estuvo conviviendo bajo el mismo techo con otra persona antes de estar con Wander. Entonces, de eso va a depender de la investigación y de la defensa que hagan sus abogados para tratar de llevar el tema de violación a una seducción de una menor. Si es una seducción de una menor, que es el artículo 355 la pena mínima del Código Penal, entonces ya es un tema, un delito correccional. Un delito es decir, menor. La pena es menor, es de 6 meses a 2 años. Ahora, si es violación, la pena en este caso puede ser hasta de 10 años de privación de libertad. Ahora, lo que yo no entiendo en la acusación contra Wander por parte del Ministerio Público, no acusación, en la solicitud de medida de coerción, que hablan de lavado de activos. Porque yo tampoco entendía lavado de activos puede haber en el caso de la madre de la menor, es que yo porque esos esos recursos fue un recursos, subterfugio del Ministerio Público para que la madre entrara en cualquier negociación para que delate al pelotero. Pero el tema es que la responsabilidad penal es individual. Claro, claro. Entonces, ella sí podría ser factible de ser encausada por lavado porque ella obtuvo recursos de un delito previo y lo introdujo en el sistema bancario nacional, en el sistema financiero nacional, para darle apariencia de un origen lícito. Es decir, pero en el caso de Wander, Wander no ha obtenido recursos de un delito previo, porque Wander, la jovencita no le pagó a Wander
para que estuviera con ella. Claro. Y aún si fuera ese caso, en la República Dominicana la prostitución no es un delito. El proxenetismo sí, pero la prostitución no. Que son de los disparates que tenemos nosotros En el Código Penal. en nuestra legislación punitiva, lamentablemente. Mira, Norberto, qué interesante hablar contigo de eso. Hay otro tema que tú dominas mucho y me encanta el dominio que ustedes le dan, es el tema de la frontera. Haití, un caso caótico. Ahora vemos que dictan orden de prisión contra 2 expresidentes, varios primer ministros, exfuncionarios, legisladores. No llega a Kenia. Guy Philippe está allá, va a la frontera, dice que Haití tiene derecho a usar todo de la República Dominicana, que son compartidos. Estamos ante los preludios de una guerra civil en Haití. Haití vive una situación convulsa. Haití no llega a estado fallido, porque para ser un estado fallido hay que haber sido estado. Haití es un conglomerado humano de grupos provenientes de distintas tribus que fueron traídos ahí por los franceses, que pretendieron convertirse en una nación en base al principio de ellos de tierra arrasada, y en el que lamentablemente ellos no han podido construir un estado. Entonces ese conglomerado humano que habita la parte oeste de nuestra isla hispaniola, impuesto desde las potencias extranjeras de entonces, de las potencias mundiales de entonces, Francia, España y posteriormente Estados Unidos, vive de crisis en crisis. Haití no llega a superar una crisis cuando ya comienza la otra crisis. Ahora, ¿cuál ha sido el problema de la República Dominicana? La irresponsabilidad de quienes han gobernado República Dominicana desde el 16 de agosto de 1996 hasta hoy, 8 de enero del año 2024. Leonel Fernández, un hombre falto de carácter, un hombre con muchas luces intelectuales, pero su psiquis está comprometida con los organismos internacionales. El miedo del PLD inicial, el PLD 96-2000, a que los norteamericanos pudiesen hacerle a Leonel lo que le hicieron a Juan Bosch en 1963, lo llevó a postrarse a la agenda antidominicana que llevan a cabo las potencias extranjeras, porque no quieren a los haitianos en su territorio. Y solo hay que ver cómo está el grito Panamá, cómo está el grito México, cómo Ecuador, Colombia, Chile, Brasil. ¿Por qué? Porque son personas, la inmensa mayoría, personas incivilizadas, personas que, yo no sé si tú has notado que en los autobuses haitianos... Yo fui 20 veces como reportero a Haití, siempre me preguntaba, ¿y por qué esta situación tan deteriorada entre ellos? Yo te voy a explicar. Tú ves los camiones que son convertidos en autobuses haitianos que tienen figuras como leones, jirafas, hipopótamos, tigres, guepardos, una selva, etcétera. Pero en Haití no hay zoológico. Ningún haitiano que no haya salido de Haití ha visto nunca esos animales. Ahora, ¿qué pasa? La sobreexplotación a que esos canallas franceses sometieron a esos pobres negros comprados en África a otros negros que vendían esclavos, apenas le permitía sobrevivir entre 5 y 7 años, porque en siguiente todos los años había que, y perdón por la expresión que voy a utilizar, sustituir la flotilla de esclavos. Como los Rencar sustituyen los carros por exceso de millas cada 2 años. Sí, sí. Bueno, pues así lo hacían. Entonces, cada nueva generación que llegaba en su psiquis con su entorno de tigres, de selva, de elefantes, de hipopótamo, de jirafa. Entonces eso está en el subconsciente de ellos. En Haití hay gente viva todavía que sus abuelos nacieron en África. De hecho, el padre de la patria haitiana no nació en Haití. Dessalines no nació en Haití. No era haitiano de nacimiento. Entonces, por eso ellos tienen esos atavismos. Entonces, Haití no se va a desarrollar mientras ellos no se pongan de acuerdo en cuál es el futuro que quieren. Y a mí me dijo un expresidente haitiano, conversando una vez aquí en Santo Domingo, que la única forma
de poner a 3 haitianos de acuerdo era matando a 2 de ellos, y que él lo intentó y ni así pudo. Palabras textuales. Mira, Norberto, por último, que no tenemos que ir ya, le ha dado el tiempo la razón al presidente con militarizar la frontera y reforzar la frontera dominicana y en la construcción del muro. Mira, el problema del presidente Luis Abinader con el tema de la frontera es el doble rasero, el doble discurso. Está muy bien lo de la valla fronteriza, un muro tímido, pero es mejor que todo lo que se había hecho antes. Fue correcto la militarización, pero después vinieron las presiones internas y externas y Luis Abinader cedió. A mí me sorprendió, porque yo conozco al presidente Luis Abinader, no de ahora que él es presidente. Yo conozco a Luis Rodolfo, como le decía su padre, desde 1994, cuando yo era profesor de la Universidad OIM y cuando yo fungí en más de un proceso como abogado de su padre. Inclusive, el PRM existe por mí. Porque, porque en 1994 la Alianza Socialdemócrata perdió el reconocimiento ante la Junta Central Electoral. Y el doctor Pretor González y yo, junto a el doctor Espiñeira, preparamos una instancia, demostramos cómo se le vulneraron derechos, y en ese recurso de reconsideración la Junta Central Electoral dejó sin efecto la pérdida del reconocimiento de la personería jurídica de la Alianza Socialdemócrata y se lo reinstaló. Y ese proceso, yo fui parte fundamental de ese proceso. Y esa Alianza Socialdemócrata es lo que posteriormente se convierte en PRM. Entonces a mí me sorprende que un hombre del carácter de Luis Abinader haya cedido a esas presiones de esos grupos que pululan ahí, el ministro de Medio Ambiente, que hace tiempo que debieron de haberlo quitado, de Farideh Raful, de Milagros Hermán, de todo ese grupo pro haitiano, pro panafricanistas y eso que hay en el entorno del presidente Luis Abinader. Por eso vemos que sigue aquí. Yo no sé si tú tienes el cuadro de las estadísticas de los nacimientos de haitianos. Son muchos. Bueno, hay provincias, como por ejemplo la provincia de Espaillat, en donde el 66% de los partos en los hospitales públicos de esa provincia fueron de parturientas haitianas. Y por eso el tráfico de haitianos sigue, porque simplemente el tráfico de personas en la frontera es un negocio de las Fuerzas Armadas. Tan sencillo como eso. Y no se hace nada. Porque las Fuerzas Armadas Dominicanas están descabezadas. Están dirigidas por gente que no tiene liderazgo. Cuando hablamos de descabezada... Bueno, porque tú tienes un ministro de la Defensa que legalmente ya no debió ser ministro de la Defensa. Claro, porque se le venció 2 años. No por eso, porque los ministros lo designa el presidente y puede durar los 4 años. Ahora, Carlos Luciano Díaz Morfa tiene más de 41 años de servicio y tiene más de 62 años de edad. Y la ley orgánica de la Fuerza Armada dice que con 41 años en servicio tú debes pasar a retiro. Y que con 62 años de edad, aún no tenga los 41 años en servicio, tú debes pasar a retiro. Pues volvimos a los tiempos de Balaguer. Él debió de haber pasado a retiro. Y lo mismo pasa con el jefe del ejército. Entonces, lamentablemente, eso crea un cuello de botella, no permite el ascenso de militares jóvenes a los puestos de mando y entonces eso trae el desánimo. Bueno, vamos a agradecer a Norberto Rondón por estar con nosotros, hablar de estos temas interesantes sobre la justicia, el tema haitiano, y esperamos que vuelva pronto acá, porque con Norberto se pueden tratar muchos temas, específicamente los temas de justicia. Gracias, Norberto, por estar con nosotros y gracias a ustedes. Mañana será otro día para reencontrarnos acá en Resumen Matinal.